Muchas gracias, maestro Eufrasio. Para mí es un honor poder dirigirme a ustedes, profesionales competentes en estas áreas geográficas y de otros sectores del conocimiento. Es importante en el enfrentamiento de la pandemia que nosotros veamos diferentes puntos de vista que nos permitan hacer una visión panorámica de lo que está sucediendo, ubicar esta pandemia entre sus verdaderas dimensiones, ver cuáles son los efectos que está causando en nuestra sociedad, saber cómo podemos enfrentar esta situación de riesgo y entre todos salir adelante. Así que para mí es muy grato y es una muy buena oportunidad para desarrollar estos temas. Solicito entonces al coordinador Santiago, si es posible, coloquemos en pantalla la presentación respectiva. Muy bien, yo la tengo en pantalla. Quiero saber si me están escuchando bien. Sí, yo estoy escuchando bien. Bueno, entonces se trata de revisar la situación de la salud mental y la pandemia del COVID-19. Recordemos una cosa básica de las enseñanzas universales de la medicina. Se requiere salud biológica, salud mental y salud social y económica para estar bien. Puede uno estar muy bien desde el punto de vista físico o económico, pero si no está bien desde el punto de vista de la salud mental, la situación no funciona. O también puede estar bien en su salud mental, pero si tiene tremendos problemas sociales y económicos, las situaciones se alteran. O puede estar bien en estos aspectos, pero si le está fallando la salud física, entonces no nos sentimos realmente con bienestar. La salud mental es importante, es el bienestar psicológico de las personas, es plasmar las realizaciones de vida de cada persona de acuerdo con sus capacidades y sus habilidades, es dejar una huella en la vida, es adquirir una serie de conocimientos y de objetos, es relacionarse bien con los demás, es estar a paz y salvo con uno mismo y con su destino. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Estamos ante un evento inédito en la historia de Colombia, pues en la historia del mundo, realmente en la época moderna. La época moderna, en los últimos años no habíamos tenido una situación pandémica que haya alarmado y preocupado tanto a todos los países. No es por supuesto la primera pandemia. Ha habido muchas y mucho más terribles y más complejas y más dañinas y más letales. Pero esta última en época de la comunicación instantánea, en época de la aldea global, pues ha causado un impacto extraordinario. Siguiente diapositiva, por favor. Hemos visto conductas inadecuadas que sería importante reseñar porque son los extremos en los cuales no debemos caer. Negar la situación, negar que existe, negar que es una enfermedad grave, pues no tiene ningún sentido. Sin embargo, hemos visto líderes que inicialmente dijeron aquí no está pasando absolutamente nada. Y eso por no recurrir pues a las previsiones, a las informaciones de la ciencia que son tan claras en este sentido. Eso, por supuesto, es como cuando una persona dice yo salgo a la calle sin ninguna precaución, no me va a pasar nada. Esos errores hay que evitarlos. En el otro extremo están quienes han generado aquí la idea de que estamos en la apocalipsis, en el fin del mundo, y que todo esto se va a destruir y que no va a quedar vestigios de nuestra sociedad. Todas esas exageraciones en uno u en otro sentido son absolutamente negativas y causan mucho daño a la sociedad y a la psicología de las personas. Entonces lo que hay que hacer, eso lo saben todos los profesionales y los científicos del mundo,
es ponderar las situaciones, es analizarlas, es darle proporciones, es encontrar los motivos, el desarrollo y el desenlace de estas partes, pero buscando la mayor objetividad posible. Siguiente, por favor. Es así como hay sectores más afectados que otros. Esta primera discriminación ya es muy útil porque generalizar todos estamos mal o no nos va a pasar nada, esos son los errores que hemos mencionado que hay que evitar. ¿Quiénes están siendo especialmente afectados? Pues veamos los 13,5 millones de trabajadores informales que hay en Colombia. Ustedes saben que trabajamos en Colombia 22 millones de personas y 13,5 millones son de trabajadores informales, son los del día a día, son las personas que cuando uno no le parezca factible viven con 20,000, 25,000 pesos diarios y que al perder esa posibilidad de subsistencia en las últimas semanas han tenido toda una serie de problemas graves y una serie de carencias, una serie de inseguridades y de incertidumbres muy altas. ¿A quiénes más está afectando de manera específica? Vamos a ver los diferentes sectores demográficos y económicos. A las 4,5 millones de personas de la tercera edad. Obviamente no a todos, hay muchas personas de la tercera edad que están muy bien dentro de estas contingencias. Pero, por ejemplo, menciono los 5,200 ancianos que se encuentran en hogares geriátricos, donde ya hace mes y medio, casi en todos, han sido prohibidas las visitas. Entonces, si no puede ir el esposo, la esposa, el hijo, la hija, la sobrina, la persona llegada, el hermano, la hermana, esto está causando un impacto mental muy grande y emocional profundo para personas que además ya por estar en esos hogares muestran que tienen situaciones vulnerables desde muchos puntos de vista. También insistamos otra cosa general que bien sabemos, de cada 4 personas ancianas solamente una tiene pensión. Así que también hay aquí profundas dificultades económicas. Igualmente, el gobierno ha solicitado a personas de más de 70 años que se abstengan de salir hasta después del 31 de mayo. Y pensemos un poco porque todo esto se entiende si uno hace un poco de empatía, si uno se coloca en el sitio de la persona, no simplemente si ve la situación lejanamente, sino en cercanía. Miren que muchos de estos ancianos tenían las siguientes distracciones mensuales. Una, ir a cobrar su pensión. Cuando fuera aparentemente un poco aburridor hacer una fila en un banco, sin embargo era un escenario de comunicación, de encuentro. Eso se perdió porque ahora les están girando pues a sus cuentas bancarias. Otra cosa frecuente del anciano, que significaba salir a reuniones con sus médicos, con el sistema de salud. Tenían una cita a las 10 de la mañana, pero llegaban desde las 8 y permanecían muchas horas. Prácticamente las salas de espera de muchas IPS, de hospitales y de clínicas se habían vuelto como una especie de club geriátrico. Esto también ha desaparecido. De paso menciono que curiosamente las clínicas y hospitales están muy vacías, cuando esperaríamos lo contrario, pues la gente dice yo no voy a visitar a los enfermos, cosa que se hacía mucho antiguamente y en este momento no se está haciendo. Igualmente la persona salía al pago de los servicios. Pues era la oportunidad de llegar a un banco, de saludar al portero, al cajero, de relacionarse con algunas personas. Eso también se ha perdido. También tenían actividades tan sencillas, eran los tintos más largos del mundo. Ir a una cafetería, llegar a las 9 y tomarse un tinto casi en 2 horas y media, y era la oportunidad de contacto social. Entonces, algunas personas de la tercera edad están sufriendo este impacto. Estamos hablando de situaciones integrales desde el punto de vista económico, psicológico y biológico. Siguiente, por favor. Bueno, ustedes conocen, existe el Censo Nacional de Viviendas, hay 13,200,000 viviendas en el país, incluyendo todas casas, apartamentos,
quintas, fincas, y hasta chozas, porque aquí la gente vive en diferentes circunstancias. Hemos visto, me preocupa profundamente, las familias que están en sitios de vivienda que son de menos de 50 metros cuadrados, que son, según el censo del DANE, más de 6 millones de familias o de viviendas. Allí en este momento y en estos 35 días han estado reunidas parejas que normalmente se estaban llevando mal, muchísimas de ellas, pero se sostenían gracias a que el señor o la señora o ambos salían a trabajar muy temprano y llegaban en la noche, ahora los han reunido. Los hijos adolescentes. Bueno, la adolescencia, como sabemos, es una edad de efervescencia, de rebeldía, de protesta, de que todo les aburre, que les da jartera, que les gusta hacer mucho ruido, lo cual es afortunado, porque eso ni más ni menos que la renovación del mundo, y eso de que los adolescentes protesten contra todo lo que permite el avance de las sociedades. No se puede despreciar el aspecto creativo y rebelde de la adolescencia. Pero ya en un hogar y en unas situaciones de confinamiento en pequeño espacio, las cosas se complican. Además existen las situaciones que tienen que ver con los niños, que por su situación biológica y más en estratos 1, 2 y 3, donde es muy frecuente que haya 3, 4, 5, 6 niños. Ellos son, pues sabemos, alegres, inquietos, desobedientes, activos, pero para muchas personas esas situaciones son molestas. Entonces, ahí en esos ambientes están ocurriendo, en este momento han ocurrido situaciones de enfrentamiento, de disgustos, de peleas, de amenazas, de desesperación. Pongámonos también en el sitio del 1.750.000 venezolanos. Ustedes saben bien como profesionales que la idea de uno no es criticar a nadie, sino simplemente ver objetivamente las situaciones. Pues los venezolanos la están pasando muy mal. Ellos vivían, pues lógicamente también del día a día y del trabajo, muchísimos de ellos. Algunos se habían conseguido alguna ubicación más estable, pero muchísimos de ellos están simplemente en el aire. A algunos les ha tocado volver a su país a pesar de que allí hay tanto destrozo social y económico. Siguiente, por favor. La empresa privada que le da trabajo a 6 millones de personas, sin embargo, muchísima gente ha quedado cesante. Algunos los han mandado a vacaciones, pero esas vacaciones forzadas de váyase para su casa y no salga, pues no es exactamente unas vacaciones. A muchos les han suspendido contrato de trabajo, a muchos les han dado licencias no remuneradas y nadie garantiza que se les vuelva a reenganchar en el trabajo. Luego hay un nivel de tensión, de incertidumbre, de ansiedad, de limitaciones económicas y mencionemos de una vez, muchísima gente se está endeudando. No tienen ingresos, pero en cambio sí tienen ese invento maligno de la sociedad de consumo que se llama la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito le hace creer a la gente que tiene plata cuando no tiene. En el momento del pago le desaparecen los billetes y las monedas y la persona pasa la tarjeta y no tiene sensación de gasto. Y además nunca saben exactamente cuántos son los intereses que les están cobrando. De toda esta situación que está ocurriendo, veo que muchísimas personas van a salir mal libradas por muchos aspectos y específicamente hablo del aspecto económico. Bueno, hay 128.000 presos. Les cuento que como psiquiatra forense trabajé 29 años en el Instituto Nacional de Medicina Legal y en esa época no existía ni IPEC. Me tocaba asistir a las cárceles para hacer las evaluaciones de los presos y allí conocí, quienes hayan conocido saben cómo es esto, un hacinamiento, unas condiciones infrahumanas terribles. Ellos están en pésimas situaciones actuales, están desesperados, ahí contaminados, hay una especie de terror ahí. Hace 3 semanas hicieron una protesta nacional. La quisieron disfrazar realmente de que había ocurrido, era un intento de fuga coordinado de muchas cárceles, ese delito no existe, nunca se ha visto eso en el mundo, de que a quién se le ocurre que se van a volar cuando en las garitas hay gente con ametralladoras y fusiles que evidentemente los utilizaron y que causaron mucho más de 23 muertos que la cifra oficial. Entonces allí
Hay gente, es que esto es increíble, uno tiene que contarle a los profesionales que es como si en su propio hogar, en cada habitación pequeña, estén 8, 9 o 10 personas, en el hall, en el corredor, 5 o 6 personas. Esto es bastante complicado lo que está sucediendo allá. Siguiente, por favor. Bueno, tampoco se trata de censurar a los antisociales, es un fenómeno social complejo, el criminológico no es simplemente decir los delincuentes todos son malos, también hay que entender por qué llegan a esas situaciones. Hay muchos delincuentes y pues curiosamente o como sea, en todo caso, también están pasando dificultades. Eh, Existen censadas en el país 70.000 trabajadoras sexuales, que incluye a las mujeres en prostitución y homosexuales en prostitución. Creo que todos vimos recientemente a la jefe del sindicato de eh, las trabajadoras sexuales diciendo, aun cuando ustedes no lo crean, nosotras somos trabajadoras como cualquier otra persona. Los clientes se han espantado y necesitamos urgentemente la ayuda del gobierno, pues mantenemos familias, tenemos hijos y estamos pasando hambre. Igual, uno puede a criticar a nadie, también son situaciones que tienen hondas, raíces y explicaciones. Siguiente, los 11.000 habitantes de la calle en Bogotá, todos los hemos visto. Pues esos algunos estrictamente están en la calle, esperando a ver quién les da algo, y otros sencillamente viven en estos inquilinatos de bajo costo, donde pagan 2.000 o 3.000 pesos la noche y en condiciones de gran hacinamiento, salen al día siguiente, pero ahora no hay para dónde salir. Entonces la situación también está muy complicada. Todos hemos visto los trabajadores de esquina, los trabajadores de semáforos, los que limpia parabrisas, las personas que son unos también malabaristas de las esquinas. Pues sencillamente es una forma de supervivencia, pero se acabó. Esto está totalmente restringido, nadie les está dando nada. Hay otros sectores igualmente afectados. Siguiente, por favor. Mujeres se están quejando de... Este es un aspecto bien complejo, pero desafortunadamente muy extenso. Se llama la violencia intrafamiliar, que fundamentalmente es en contra de la mujer. El año pasado hubo más de 75.000 denuncias por maltrato a la mujer. Eso va desde prácticamente el chantaje económico, el desprecio, los golpes, hasta el feminicidio, pues. Esto ha aumentado mucho más del 50% durante esta época y también entonces hay mucha mujer que está padeciendo impactos y esa violencia intrafamiliar. Por si la violencia siempre deja muchas secuelas, pero si es producida por personas allegadas, la complicación psicológica es mayor. Sigamos, por favor. Todos supimos de estas situaciones. Realmente irse uno a estudiar en el exterior, pues hasta hace poco era muy apetecible, porque aquí están cambiando pues todos los valores y, digamos, los sueños de la gente. Un sueño del turista, de lo mejor, digamos, es irse a un crucero bueno. Eso es una aspiración de cualquier turista del mundo. Y a mí me recuerda esto un poco como la historia del Titanic, que ocurrió ya hace 108 años. Que nadie se imaginaba que al Titanic le fuera a ir como le fue, porque estaba muy bien diseñado. Pues estos cruceros son tan diseñados pues para el placer, para el gusto, para la distracción, para el descanso. Y de pronto, de un día para otro, a mucha gente se le convirtió, como hemos visto, como todos hemos visto, en un infierno. Y gente diciendo, yo quisiera arrojarme por la borda y suicidarme en el mar. Entonces uno dice, pero ¿cómo pasan del paraíso, del disfrute, al infierno, pues, de la depresión? Vean ustedes cómo están afectando esta situación. Ahora, los que están en el exterior varados, pues, se les acabó la plata, no hay vuelos, ya en muchas partes no les están dando el respaldo. Y lo mismo,
También esa satisfacción, ese orgullo normal, estoy estudiando en tal sitio, pues para mucha gente se ha venido abajo. Igualmente, también es de una gran tensión familiar, que algunas familias no encuentran cómo apoyar a sus seres queridos en el exterior. Siguiente. Bueno, en lo de personal de salud, rápidamente les cuento que el riesgo es variable, pues lógicamente los que, por ejemplo, hacen terapia respiratoria, las personas que están en atendiendo unidades de cuidados intensivos, pues están más en riesgo que los que están, por ejemplo, en salud pública, en escritorios. Pero en general también se ha visto una cosa muy curiosa que no sabíamos, que de los casi 78.000 médicos, más del 40% no tienen contratos definidos de trabajo, o sea, prácticamente están por una contratación de pocos meses en los cuales tampoco hay ni cesantía, ni pensión, ni prestaciones sociales, ninguna. Aquí también ha habido un nivel alto de tensión y de preocupaciones. Siguiente. Bueno, quiero contarles, yo sé que ustedes no son del área de la psiquiatría, pero quiero contarles que cómo nos ha tocado enfrentar y cómo nos ha tocado dilucidar y entender qué le está pasando a la gente en esta época. Eh, Debo decir e insistir en algo, que es lo siguiente: a no todo el mundo le está yendo mal. Curiosamente hay gente que en todas estas situaciones la están afrontando muy bien. Siguiente, por favor. ¿Quiénes la están pasando muy mal? Pues en Colombia están censados 3.150.000 alcohólicos. Los alcohólicos están definidos como las personas que se embriagan por lo menos una vez a la semana. Mis pacientes me llaman y me dicen, bueno, pues claro, yo puedo comprar alcohol, pero yo puedo, si me pongo a tomar en la casa, eso me causa muchísimos problemas. La gente aquí se pone brava y gran parte de la satisfacción de tomar es salir uno a reunirse con los amigos, ir a sitios de diversión. Entonces, algunos están viviendo una cosa que llamamos el síndrome de abstinencia, que significa que como no pudieron seguir tomando, desarrollan reacciones muy fuertes en su organismo. En Colombia tenemos 400.000 drogadictos. La historia es equivalente. Pacientes me llaman y me cuentan el problema, me dicen, no se está consiguiendo la droga, están cerrados los sitios en los cuales uno antes podía ir a consumir. Cuando se consigue la droga, se consigue a unos precios muy altos. Y por demás, yo les digo, bueno, pero tú me has contado que como todo hoy en día, desde hace rato, todo es a domicilio, pues tú puedes pedir la droga a domicilio. Me dice, sí. Cuando se consigue, me la traen, pero es muy claro que si yo me pongo a fumar marihuana en la casa, todo el mundo se da cuenta y todo el mundo me hostiga y me complica la vida. Entonces también los drogadictos están sufriendo estos problemas familiares y de abstinencia. Siguiente. Bueno, pues curiosamente nos hemos venido dando cuenta de todo esto, señores profesionales, todo esto tiene un sentido que entendemos. Si a uno le preguntan cuáles son los protocolos para manejar esto, pues no hay protocolos, los estamos apenas construyendo. Si le dicen a uno cuál es la bibliografía, no, la bibliografía no existe, se está escribiendo apenas. ¿Cuál es el resultado de las investigaciones? No, las investigaciones están en curso. Así que muchas de estas observaciones que les estoy diciendo forman parte de ese pues, camino de aprendizaje, también obviamente, como todo en la ciencia, y como nadie se la sabe todas, pues aquí hay ensayo y error, y también pues afortunadamente hay correcciones y cada vez vamos entendiendo mejor el asunto. Pero les cuento una cosa, unos aspectos psiquiátricos. Los esquizoides son personas que les gusta estar solos, son introvertidos, aislados, rechazan la vida social. Pues mire bien que curiosamente mis pacientes y mucha gente con la cual he podido hablar, muchísima gente con la cual he podido hablar en esta época, me cuentan que están bien. Si es que me dicen, es que a mí no me gustaba salir a la calle, si es que yo prefiero estar en la casa. Esos están muy bien, curiosamente. Los esquizoides son muchísimos y están bien, la mayor parte de ellos. También los paranoides, esto es muy curioso. Los paranoides son los arrogantes, agresivos, engreídos, narcisistas, que desconfían de todo el mundo, que ven peligro en todas partes. Pues curiosamente ahora a la gente le están diciendo, cuídese,
No confíe en nadie, no se acerque a nadie, incluso una persona que parezca que está sana, de pronto no está sana. Así que digamos que los paranoides están en su salsa. Siguiente. Los obsesivos, que son personas repetitivas, ritualistas, que les gusta mucho el orden y el aseo extremo. Con eso agobian mucho a la gente, pero en este momento se le está pidiendo a todo el mundo precisamente eso. Tenga mucho aseo, báñese las manos cada hora, 20 segundos, un suficiente agua y jabón, eh, desinfecten eh, los, las envolturas de los alimentos que les lleguen. Y también los obsesivos están bien. Los hipocondríacos son aquellos que se quejan muchísimo, mayor motivo. Todo el tiempo piensan que están enfermos, o así lo que tengan sea leve o incluso que no tengan absolutamente nada. Pues ahora se le está diciendo a la gente, mire, si a usted le da un poco de fiebre, mire, si a usted le da tos seca, mire, si a usted le da debilidad general, usted debe ir a consulta. Entonces también los hipocondríacos están como metidos en la jugada. En el otro extremo están personas que están sufriendo mucho. Y les doy un solo ejemplo de los casos que yo manejo. Estos se llaman los claustrofóbicos. Me parece que es la peor enfermedad para sufrirla en esta época, desde el punto de vista pues, de la patología mental. El claustrofóbico no se aguanta un momento el encierro. Entonces, pacientes que tenían eso ha sido un problema. No, porque además como no los puedo ver personalmente, ha sido difícil, el telemanejo es complejo. Estaba yo muy complicado en el manejo de un paciente, hasta que llega un alumno mío y me dice, profe, pero ¿por qué no le decimos que salga continuamente? Le dije, no, porque esto le trae una serie de problemas de familiares y hasta con la policía. Y eso. Me dijo, no, mire, se ha autorizado que las personas que tengan mascotas puedan salir varias veces durante 20 minutos. Dije, bueno, pues tienes razón, le recomendamos la mascota al paciente y el señor está feliz. Yo creo que es el primero en salir por la mañana, si en Bogotá sale a las 5 de la mañana a dar su primera vuelta, y lo hace vale ver en el día, a las 6 de la tarde y está dando la última vuelta. Así que en este panorama novedoso, estamos tratando claustrofobias con perros. Esta no la sabíamos, la estamos aprendiendo. Siguiente, por favor. Bueno, pero miren, doctores, es que hay que dimensionar la crisis, porque ¿qué es lo que está pasando? Es que hay gente que está confundida con esto, gente que cree que a todos nos va a ir mal, eso no es cierto, pues a unos pues, pronto nos va mal o a unos les ha ido mal, pero no a todos, ni en las dimensiones en que han pasado en otras partes. Que va a ser lo de Guayaquil con cadáveres en las calles, que lo de España, que no hay abastecimiento. Aquí en general, cuando los precios han subido, el abastecimiento está disponible. En Italia vieron desfilar pues muchos ataúdes en camiones militares. Nueva York no tiene casi ni dónde enterrarlos. Pero estamos en Colombia y estamos en el 2020. Estamos en abril 29, uno tiene que, importantísima en la salud mental es ubicarse uno en la realidad. Siguiente, por favor. Me han llamado varios profesionales de municipios de Cundinamarca, preocupadísimos de que si aquí nos va a suceder lo mismo que en Italia. No sé por qué Italia se ha vuelto como estandarte, porque, bueno, sabemos que también está pasando en España, Francia, Alemania y Reino Unido, pero me han preguntado específicamente por Italia. Entonces yo les he dicho, mire, un momentito, les voy a dar una pequeña clase, claro, con todo respeto del doctor Eufrasio Bernal, les voy a dar una pequeña clase de geografía. Italia no es Colombia y Colombia no es Italia. Vamos a explicar por qué no son. Primero que todo, Italia tiene 300.000 kilómetros cuadrados, casi la cuarta parte de Colombia. Italia tiene 60 millones de habitantes. Muy pocos en el sur, en Nápoles y en Sicilia, casi todos están concentrados al norte. ¿Y a quién no le gustaría ir a Venecia o a Florencia o Milán o a Turín o a Roma o al Vaticano? Son esos polos turísticos extraordinarios del mundo.
Les decía, tiene 60 millones de habitantes. Y el año pasado tuvo 58 millones y medio de turistas. 58 millones y medio. Es decir, se metió un país dentro de otro país. Y dentro de esos 58 millones y medio, 8 millones y medio eran chinos. Ahora en Colombia es casi 4 veces más extensa que Italia. Tenemos 50 millones de habitantes. El año pasado no hubo sino 4 millones de turistas y entre ellos apenas 1.900 turistas chinos. Cuando la colonia china es un poco más grande, es casi 8.000 personas en Colombia, pues muchos de ellos simplemente no viajaron. Hay también allá en Europa situaciones de estaciones que se está estudiando actualmente cuál puede ser el impacto de eso. El sistema sanitario no es el mismo. Allá tenían muchas dificultades, aquí estaba más organizado. Por demás, en Italia, 18 millones de personas son de la tercera edad, en tanto que aquí solo 4 millones y medio. Entonces yo veo que la gente también está confundida. Lo más increíble es que uno me llamó desde Girardot y el otro me llamó desde Fusagasugá. Y en estos dos municipios, en ninguno de los dos ha habido ni un solo caso de coronavirus. Entonces también aquí está pasando un problema fundamental, es que personas de tanto agobio de información, no, se les perdió el sentido común, se les perdió la orientación. Siguiente, por favor. Y aquí brevemente quiero contar una cosa, cuál es la mortalidad en Colombia. Yo sé que no es el campo de ustedes, pero es para contarles lo siguiente. En Colombia se mueren 655 personas al día, cada día. Cada día del año pasado fue así. Murieron 655 colombianos por día, en todo el año murieron 239.000. Casi todos por enfermedades cardiovasculares, tumores, homicidios, problemas respiratorios crónicos, no el coronavirus, por diabetes, por accidentes de tránsito y por suicidio. Esto es para plantear una cosa que es una reflexión que estoy haciendo en muchos grupos. Oye, pero pues el coronavirus es tremendo, sí, pero miren, nosotros tenemos cosas muchísimo más tremendas. Nos mueren 210 personas al día por infartos y por una cosa que llamamos accidente cerebrovascular. Y entonces aquí a todo el mundo le están diciendo, quédate en casa, lávate las manos, guarda la distancia social. En ese mismo orden de idea, en esa lógica preventiva, debería haber muchísimos más mensajes para prevenir enfermedades cardiovasculares. No fumes, no comas alimentación chatarra, cuida tu peso, haz ejercicio todos los días, mantente hidratado, mantén buenas relaciones afectivas, hazte los chequeos médicos, si tienes algún síntoma raro en el organismo, consulta. Los homicidios, que son tantísimos en el país, pues deberían hacer mucho más de lo que se está haciendo. Entonces yo simplemente dejo esa reflexión. Pareciera como si le hubiéramos puesto la lupa a una enfermedad grave, por supuesto, pero a mí me preocupa como médico que las demás están como descuidadas. Les repito que la gente no está yendo a las clínicas y hospitales, la mayor parte de los consultorios médicos están cerrados, han sido postergadas y reprogramadas casi todas las citas, y en este momento entonces de las enfermedades que sí matan mucha gente, sobre esas no hay control y esas se están agravando y cronificando. Entonces también hay que buscar dónde están realmente los peligros. Siguiente, por favor. Pero bueno, sobra decir, y esto también he visto que la gente como que no entiende, de que la especie humana no es ningún jueguito, no es ningún error de la naturaleza, no es una desdicha pertenecer a esta especie, es que es la mejor especie de todas. Es que es una especie que tiene una capacidad de adaptación que ninguna otra tiene. Como ustedes saben, están clasificadas 7.115.000 especies animales. Y esta sola le ganó a todas las demás. ¿Cómo lo hizo? Pues por el desarrollo del cerebro, que de los homínidos ahora van 6,5 millones de años, 6,5 millones de años de evolución.
por el desarrollo del lenguaje, por el desarrollo de la tecnología, por el desarrollo entonces también de las acciones comunitarias, por la aparición del futuro, que la única especie que vive pensando más allá hacia el futuro. Y fue una especie que logró dominar el fuego, que creó la rueda, que la agricultura y la ganadería la sometió a estas especies para su servicio desde hace 10.000 años, que ha atravesado los mares, que creó la escritura, la pintura, el cobijo, las viviendas. Siguiente, por favor. Una especie que ha sido capaz de crear la imprenta, semejante maravilla. Todos los intelectuales vivimos agradecidos de que alguien se haya inventado la imprenta. Todos tenemos centenares y miles de libros, pero hoy en día, pues obviamente hay miles de formas de comunicación. Una especie que ha creado, siguiente por favor, fue capaz de crear los microscopios. Mire que los microscopios es posiblemente el invento biológico, el invento para la biología más importante. Es el invento para conocer lo invisible. Es que una especie de tener un telescopio al revés vuelve el mundo invisible, lo vuelve visible. Gracias a ello, estos son microscopios de Lux, están desde 1590, desde 1928 están los microscopios electrónicos. Gracias a ellos, inmediatamente que el virus, que es absolutamente requete invisible e ínfimo en su tamaño, pues se detectó, pero muy rápidamente en los primeros días, porque es que ahora tenemos la capacidad, microscopio electrónico agranda las imágenes, oíganlo bien, 1.000.000 de veces. Y ahí fue cuando pudimos ver estos enemigos silenciosos que son los virus. Una especie que ha sido capaz de crear el termómetro, que lo creó Galileo Galilei, y después le agregamos las escalas de Anders Celsius y de Gabriel Fahrenheit. Una especie que ha sido capaz de crear barreras contra otras especies, las vacunas, que son casi 40 y que ahora se va a descubrir en unos meses, pues la vacuna contra el coronavirus, pero que entender que pertenecemos a una especie, que a veces uno habla con gente que como que se siente desvalida, no señor, una especie que tiene una capacidad de adaptación inverosímil. Yo le digo claramente a las personas, mire, la adaptación del ser humano es tan espectacular, es tan maravillosa, es tan genética que nadie necesita decir, me voy a adaptar a esta nueva situación. No, no, no. La biología actúa sola, posiblemente ninguno se da cuenta, pero ya estamos mucho más adaptados que hace 35 días. De hecho, hay gente que me dice, hola, yo ya estoy pensando que yo ya no quiero volver a salir porque ya como que estoy organizando la vida aquí virtualmente y me está yendo muy bien. Todas las cosas del ser humano son maravillosas. La vista, por ejemplo. Nadie le enseña a uno a mirar, le basta a uno con tener la visión y abrir los ojos y que haya luz para que eso funcione perfectamente. Entonces, también hay que ubicarse, orientarse biológicamente. En todo esto, repito, ha habido mucha exageración, no mucha negación, no mucha desorganización, no mucha desorientación. No, lo lógico es estar uno centrado en la realidad. Siguiente. ¿Qué decir de los computadores? Ustedes saben que en 1946 se crearon los 3 prototipos. El ENIAC, también el Colossus, el del Baker. Y eso cambió el mundo. Tenemos telemedicina de 1960, Internet, imagínense ahora todo el mundo metido en Internet, como en este momento. Eso nos dio una capacidad de comunicación y un poder infinito. Nos regalaron millones de libros que están gratis en Internet. A veces sin siquiera plan de datos, con simple wifi la persona tiene acceso a toda la cultura del mundo, a todas las óperas, a todos los partidos de fútbol, al que le gusta el fútbol, a todos los eventos turísticos, uno recorrer el mundo tranquilamente sentado. Hay que entenderlas y vivirlas, que además es lo que ha permitido que mucha gente en esta época se distraiga. Siguiente. Propiedades artificiales, curiosamente, ya llevan casi 5 siglos para esto. Los primeros fueron pues muy precarios, pero vino hasta el pulmón de acero, muchas cosas, pero hoy en día son muy sofisticados. Además aquí en Colombia también los están fabricando y a unos precios menores.
¿Qué decir del telescopio que se lo inventa Galileo Galilei? O bueno, es el que más lo desarrolla. Y eso nos permitió ni más ni menos que llegar al universo, sin siquiera salir de la Tierra. No han salido sino 12 personas, han salido donde han llegado a la Luna, por ejemplo, no más. Pero unas pocas decenas han podido estar en el espacio, pero todos, a través de los telescopios y a través de los videos, a través de las enseñanzas de las grandes empresas aeronáuticas, tenemos acceso al espacio. Y los cohetes nos están llevando a otras partes, a otros confines. Siguiente. Y una cosa que le estoy insistiendo mucho a todas las personas, porque nosotros no sabemos bien el rumbo que va a coger estas infecciones. Si en estos días se aumenta el número de contagios, entonces probablemente también va a haber situaciones de volver o de restringir la salida de la gente. Lo clave desde el punto de vista psicológico es entender que una cosa es estar uno encerrado y otra cosa es estar protegido. Si uno se siente secuestrado, si uno se siente amarrado, si uno se siente preso, pues entonces la reacción psicológica es por supuesto muy negativa y de ansiedad y depresión. Si uno se siente protegido, cobijado, resguardado, si uno entiende que está protegiendo su salud y que está ayudando a la salud de los demás, la sensación psicológica es completamente diferente. Siguiente. Y para terminar, quiero hablar de la importancia de esta época para el desarrollo de las actividades. Finalmente, la gente ha entendido que es una oportunidad y que hay que aprovecharla como tal. Mucha gente sí puede hacer estas cosas que estoy diciendo. Mucha gente sí ha logrado estabilizarse. Mucha gente sí ha tenido ya entonces la aceptación de lo que está pasando, la comprensión y no están desesperados. ¿Y qué hacen? Lo que les he dicho, la manera como enfrentan mentalmente, pero también como desarrollan actividades. Veamos siguiente. Se le recomienda a todo el mundo, mantenga su rutina. Si usted está acostumbrado a levantarse a las 5, 6 o 6 y media de la mañana, siga levantándose a esa hora. Si a esa hora está acostumbrado a hacer ejercicio, o a bañarse, o a desayunarse, o a vestirse, siga con esas actividades. Tenga, entonces, así no vaya a salir, tenga unas rutinas que son importantísimas para la biología y para la estabilidad, a la misma hora del desayuno, del almuerzo, de la comida. Es la época entonces del cuidado personal. Se le está diciendo a la gente, mire, no se ponga desesperadamente a comer ahí, no se trata de engordarse aquí o de ¿no? Subir de peso. Las personas además viven normalmente deshidratadas, no se dan cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque no estamos acostumbrados a valorar las señales de nuestro organismo. La persona siente hambre, pero no, ahorita no es hora de comer. La persona siente sueño, no, ahorita no es hora de dormir. La persona siente sed y pasa por alto, pero eso hace que las personas estén en cierto grado de deshidratación todos los días. Hidratarse, 75% del organismo es agua, hidratarse equilibra muchísimo la biología y la mente de las personas. Siguiente, por favor. La actividad física, todo el mundo sabe lo de mente sana y cuerpo sano, todo el mundo ha conocido eso. A todo el mundo le han recomendado hacer ejercicio. Y el ejercicio, bueno, a cualquier edad, y no se necesita estar afiliado pues al Bodytech o estar ahí con un gimnasio en la casa con pesas. Hoy en día todo el mundo debería hacer siquiera 20 minutos de ejercicio diario. ¿Y quién lo va a guiar? Pues es que como estamos en un mundo maravilloso, pues la gente, de muchas maravillas la gente tiene una inmensa cantidad de programas de gimnasia en casa gratuitos. Están todos ahí en YouTube y en muchas plataformas están disponibles. Son muy buenos, muy didácticos, muy sencillos. La gente además puede organizar una rutina, sentirse más vigoroso.
así no haya hecho ejercicio antes. O si no es en el televisor, pues en la tablet o en el computador o en el celular o con la guía de otra persona. Otro elemento que se está aconsejando mucho es la relajación. Como esto ha causado tanta tensión en la población del encierro, el confinamiento, que llaman confinamiento obligatorio y voluntario, pues increíble, pero los seres humanos ni siquiera saben respirar, entonces hay que relajarse y simplemente respirar despacio. También sobre eso hay todo tipo de guías y de programas que le dicen a uno cosas que aparentemente no se le debería decir a algún ser humano, cualquier ser humano, porque es muy sencillo. Respire bien, respire despacio, respire hondamente, siéntese, relájese, no llene el pecho de aire, sino sienta que se le mueve el abdomen, que está como si estuviera respirando y el abdomen dilatando, cosas muy elementales y muy eficaces. Y el que practica yoga o meditación, pues le va muy bien también. Bueno, sé que estoy hablando con profesionales y entonces simplemente voy a reiterar que es una extraordinaria oportunidad para el desarrollo de todo este tipo de actividades mentales. Todos los intelectuales ya nos sentimos que tenemos libros desahuciados que nos va a tocar leer en la siguiente reencarnación porque son tantos que ya no hay manera de revisarlos. Sin embargo, también es la oportunidad actual en la gente está disponiendo de más tiempo. Hablemos de eso. A la gente le acaban de regalar tiempo. Recuerden ustedes hasta hace muy poco, eso me dicen todos mis alumnos, gastando 3 horas y media en un transporte infernal en la ciudad de Bogotá. Muchos dicen, lo mejor que me ha pasado es que me quitaron ese martirio del transporte. Entonces tenemos más tiempo y son más actividades para leer y para escribir y para comunicar. Las comunicativas son inverosímiles. Pues como hasta hace mes y medio era imposible hablar con ninguna persona. Todo el mundo a las carreras, todo el mundo ocupado, todo el mundo lleno de cosas por hacer. Sin embargo, es el momento, esos primos con los cuales hace 22 años no habla, es el momento de hablar con mucha gente. Llama uno a cualquier persona y la persona está disponible. Los aspectos comunicativos igualmente pues, le permiten a la persona estabilizarse, tiene una buena retroalimentación, comprende lo que le está pasando a los demás y le va muy bien. Siguiente, por favor. Actividades espirituales, pues el que crea en Dios es el momento pues de incentivar esas creencias o el que esté afiliado a alguna religión. Todas las religiones brindan soportes y auxilios y consuelos, pues ese es el momento adecuado para eso. O los que no crean en Dios ni en religiones, de todas maneras es el momento de la reflexión, es el momento de la solidaridad humana, es el momento de incrementar valores de honestidad y de preocupaciones reales por la comunidad y por fijarse metas en su propia vida. Las afectivas, que en esta época son tan complejas, porque es que hay mucha tensión familiar, porque hay problemas reales. Normalmente en las relaciones afectivas hay altibajos. La gente se acerca, se aleja, se disgusta, hay incomprensiones, hay momentos de pelea, situaciones de incomunicación. Yo le digo a mis pacientes, mire, no es el momento de pelear. Usted no puede pelear, pero no puede salirse de la casa como lo hacía antes. Toca contemporizar, toca conciliar, toca atenuar esas dificultades y muchísimos están descubriendo que sí, que de pronto con esa pareja que hacía rato no se hablaba, se puede hablar con el hijo que está ahí, ya se puede hablar con el nieto. Mucha gente le está sacando provecho y está, mm, digamos, replanteando relaciones afectivas. Lecturas, pues yo no voy a aconsejarle a los intelectuales, pues todo el mundo tiene sus propios gustos. Obviamente, cuando me preguntan si hay alguna lectura especial que yo recomiendo, le digo, bueno, mira, lo único que sé es que no es el momento de leer de tragedias o de problemas. Es momento de leer cosas que distraigan y que entretengan y que animen. Bueno, creo que ya voy terminando, entonces la última, la siguiente, por favor. La música se le está recomendando absolutamente a todo el mundo. Y todo el mundo le gusta la música, todo el mundo aquí, el maestro Eufrasio que pone a Valentina a cantar y todo eso nos resulta muy grato. La música es una cosa espectacular. Debería haber en esta época una cosa que se llama música ambiental. En todas partes debería escucharse música. Y eso tranquiliza bastante. Películas de distracción que hay por montones y lo mismo.
las películas que a cada cual le guste. Yo lo único que les digo, pues tampoco se pongan a ver películas de tragedia o de desgracias, pues no es el momento para ir, pero de resto, según los gustos de cada cual. Los juegos, es el momento de recuperar los juegos de mesa, y los electrónicos son millones, y los juegos distraen en cualquier parte a cualquier grupo de personas. Creo que termino hoy, o la siguiente, por favor. Así, aquí termino. Y una cosa absolutamente necesaria. En este momento sería posible, durante 24 horas, ya que hay tanto noticiero, tanta información, estar oyendo noticias. Y si a uno lo agobian cada instante, coronavirus, 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 la gente termina desesperada. La recomendación es no volver al criterio de información antigua. Estoy en plena conferencia. La información antigua, uno veía el noticiero una vez. Entonces, volver a esos niveles. Claro, por supuesto, también hay que mantenerse informado, pues están pasando cosas que nos interesan a todos, pero no agobiarse de información. Eso es lo peor, porque yo veo los efectos que la gente, repito, queda totalmente desorientada, confundida, no sabe ni dónde está ni qué esperar. Y el último punto, que es importantísimo en esta época, es la higiene del sueño, que es dormir a las mismas horas, dormir en sitios adecuados, ventilados, en sitios oscuros, sitios que no haya mayor ruido, no consumir estimulantes por lo menos 3 horas antes de dormir, no estar con los estímulos comunicativos. Una persona con el celular en la hora anterior a dormir le llega una cantidad de videos y de noticias, y esos son estímulos que impiden dormir. Entonces, tratar esa parte del sueño que sea relajado. Con esto, óigalo bien, señores profesionales y estimados amigos, todos estamos saliendo adelante. Los que no se pueda porque el destino los llevó, pues obviamente no podrán salir adelante, pero casi todos en Colombia estamos saliendo adelante. Yo les agradezco mucho que ustedes hayan destinado este tiempo y que me hayan escuchado, y como estamos entre gente de buen conocimiento, agradezco de antemano cualquier opinión y cualquier aporte y cualquier sugerencia y cualquier objeción que me permita continuar avanzando en la comprensión de estos temas. Muchas gracias.